Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Ahora me voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Sino que por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, lo que os digo es la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el defensor. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga, dejará convicto al mundo con la prueba de un pecado, de una justicia, de una condena. De un pecado porque no creen en mí. De una justicia porque me voy al Padre y no me veréis. De una condena porque el príncipe de este mundo está condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es martes, queridos hermanos. Continuamos meditando esta lectura semicontinua del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y de nuevo encontramos las dificultades que van a tener los discípulos de Cristo por predicar su palabra. Si ayer era éxito, hoy la palabra nos presenta la persecución, digámoslo así, la paliza y la cárcel. El motivo de la detención, que no leemos por cierto en la lectura, fue que Pablo, al curar y convertir a una muchacha que actuaba de vidente o de pitonisa, malogró el negocio de los que explotaban esta habilidad. Y además las autoridades romanas empezaron a sospechar que estaba difundiendo el judaísmo en la ciudad, cosa que no querían. El asunto es que apalearon a Pablo y sus compañeros y los metieron en la cárcel. Y la escena que sigue, que pareciera como de una película ciertamente, está llena de detalles interesantes. A medianoche Pablo y Silas, a pesar de estar medio muertos por la paliza, cantan salmos a Dios. Hay un oportuno temblor que abre las puertas de la cárcel y rompe las cadenas. Pero Pablo no aprovecha para escapar. Se preocupa porque no le hagan daño al carcelero, y especialmente que él mismo no se lo haga. Y le instruye en la fe a él y a toda la familia para terminar bautizándoles. Lo que podía haber sido un fracaso termina bien. Y Pablo y los suyos pueden seguir predicando a Cristo, aunque deciden salir de Filipos por la tensión creada. Pablo podía cantar con toda razón el salmo que hoy complementa la primera lectura: Señor, tu derecha me salva. Te doy gracias de todo corazón. Cuando te invoqué, me escuchaste. ¿Habremos recibido nosotros palizas por Cristo como Pablo? ¿O hemos sido detenidos? Probablemente no. Al lado de Pablo podríamos considerarnos insignificantes aprendices de discípulos, porque él es uno de los discípulos de Cristo que más sufrió y más llevó en su carne los dolores del crucificado. Tal vez no hemos ni hecho tantos viajes para anunciar a Cristo, ni hemos recibido azotes, o hemos ido a la cárcel, ni hemos sufrido peligros en caminos y mares. Y entonces, ¿por qué ante dificultades mucho menores que las de Pablo, hemos perdido los ánimos? Nosotros seríamos capaces de estar a medianoche molidos por una paliza, cantando salmos con nuestros compañeros, y no salir corriendo al ver las puertas abiertas y vernos liberados de las cadenas. Pablo nos interpela en nuestra actuación como cristianos en este mundo. No es fácil ser seguidor de Cristo, y hoy hay otro tipo de cadenas y otro tipo de palizas. Basta ver las redes sociales. Y perdonen la expresión que voy a utilizar, da vergüenza la cloaca de comentarios de la gente, para los que los sacerdotes somos todos pederastas, todos unos mantenidos, todos unos vagabundos, todos unos sinvergüenzas, gente que dice que debería ni siquiera haber uno solo,
¿Qué es más? ¿Que para qué templos? Que mejor escuelas, colegios y bibliotecas. Eso es lo que el mundo de hoy pide. Dejad una comunidad sin sacerdote, decía San Juan María Vianney, y en el término de un año allí se estará adorando al mismo demonio. Eso es lo que ya estamos viendo. Por eso estorbamos tanto. Y por eso nos van a seguir restregando el pecado de 5, 6 o 10, que no debería ser ni uno. Pero seguimos experimentando debilidad. Y hay quienes se valen de esa debilidad y de esa caída de 1 o 2 para expresar que todos los sacerdotes son iguales. ¿Y qué dirán de nosotros los cristianos, de los que no son sacerdotes? ¿Estaremos dispuestos al escarnio, a la burla, a la humillación, o preferimos escondernos? El texto de Juan en el capítulo 16 continúa. Las palabras de Jesús de despedida, ya a punto de rendir viaje volviendo al Padre. El que había bajado de Dios, eso es lo que Juan repite en los 12 primeros capítulos, se dispone ahora a subir y pasar de este mundo al Padre. Es lo que viene anunciándonos Jesús desde el capítulo 13 en el inicio de la última cena. Porque esta vuelta al Padre es la que le da sentido a su misión y a su misma persona. Y la tristeza es lógica por parte de los discípulos, pero Jesús les da la clave para que la superen. Su marcha a través de la muerte es la que va a hacer posible su nueva manera de presencia y el envío del Espíritu, el defensor. El mejor don del resucitado a los suyos es su Espíritu. Por eso conviene que yo me vaya, ha dicho. Porque la actuación del Espíritu va a ser muy dinámica. Va a revisar el proceso que se ha hecho contra Jesús. Los judíos lo habían condenado de malhechor y blasfemo, y la sentencia era firme y se ejecutó. Pero ahora va a haber una apelación a un tribunal superior. Al resucitar Jesús de entre los muertos, inicia un nuevo proceso, y por eso Jesús nos dice que el Espíritu es el que va a desenmascarar la falacia de ese primer argumento, de ese primer proceso que le ha condenado. Y el que quedará ahora desautorizado y condenado es el mundo, mientras que Jesús no solo será absuelto, sino rehabilitado y glorificado delante de toda la humanidad. Y este proceso todavía está en pie. Solo llegará a su término al final de los tiempos, cuando sea definitiva la victoria del Cordero, como anuncia el Apocalipsis, y se consuma el hundimiento del maligno con sus fuerzas. Tengamos claro que en la ascensión el Señor no abandonó a su iglesia, nos lo decía el domingo: no os dejaré huérfanos. Ahora hay una doble presencia que tendrá que llenarnos de ánimo: la del mismo Cristo ahora resucitado y la presencia del Espíritu, que actúa de abogado y defensor y de animador en nuestra comunidad, y que es el protagonista en todos los sacramentos, porque es el que nos hace madurar la memoria y la fe. Si creyéramos en verdad esto, y ya hacia el final de la Pascua, ya sería hora de que nos dejáramos convencer de la presencia del resucitado entre nosotros y del protagonismo de su Espíritu, que es el aliento para nuestra vida, porque es el Espíritu el que hace posible que el pan y el vino se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre del Señor, y por eso siempre será la Eucaristía la forma más grande y perfecta de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Que pasen muy feliz martes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.